San Juan 13, del 10 al 17, dice: Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, este texto, como sabrán, lo vimos el domingo en la escuela dominical. De los que estábamos acá en el templo, creo que el único que está es Fernando. Después todos los demás, cada uno estaba en un aula distinta. Y ya sabemos, ¿no?, que los que estudiamos el estudio, que el misionero cuando lo escribió se centró particularmente en la experiencia de Pedro y de los apóstoles respecto a esta situación tan inusual en la cual el Señor lavó los pies de los discípulos. Y si bien prácticamente se pudo llegar a terminar el domingo con lo justo en cuestiones de tiempo la lección, después quedé pensando y había unos textos que tenía anotados que me siguieron hablando al corazón, sin saber que hoy me tocaba hablar en la reunión de oración. El pastor me pidió anoche si me podía hacer cargo porque él tenía que acompañar a la suegra, llevarla al médico. Pero le dije a Ana, no, es una oportunidad también para comentar o hablar con los hermanos de estas cosas que a veces quedan en el corazón y uno se queda también con las ganas de compartir. Y partimos de este versículo 10 porque es muy importante cómo el Señor acá hace esta declaración doctrinal que encierra a todas las almas que necesitan ser lavadas por la obra del Señor. Y habíamos dicho el domingo a la mañana que acá cuando el Señor menciona el primer lavado, cuando dice el que está lavado no necesite sino que lave los pies, usa dos palabras en griego para referirse al lavado. La primera vez que menciona aquí en el versículo 10 la palabra lavado, usa una palabra griega que es logo y que significa literalmente lavado total, o sea, lavado de todo el cuerpo. Y la segunda vez que menciona en el mismo versículo, cuando dice que lave los pies, es otra palabra en griego que es nipto y significa lavado parcial. Y con esto el Señor estaba explicándole a Pedro y nos está explicando a nosotros la importante obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros le damos lugar por fe y creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, que nos viene a lavar de todas las inmundicias que hemos cometido en el pasado. Dice en Isaías que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y tantos otros textos que nos hablan de lo mismo. Esa obra preciosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida está representada acá con esta palabra del lavado. Y ya no necesitamos, dice el Señor, que se nos lave sino los pies. Ese lavado parcial que, como hemos visto el domingo, representa nuestro andar diario, nuestro andar por la vida, en donde continuamente nos vamos ensuciando, muchas veces desde afuera y la mayor de las veces desde adentro. Y cuando el Señor le dice a Pedro, no tendrás parte conmigo, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo,
Porque si nosotros queremos acercarnos al Señor, queremos tener comunión con el Señor, no solo necesitamos ser salvos y tener ese lavado total, sino que también necesitamos continuamente pedirle al Señor que nos lave los pies, que nos lave continuamente, en el día a día, constantemente. Un hermano en el diccionario bíblico, mencionando esta explicación que también dio el misionero sobre el lavacro, cita un texto que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, cuando Moisés termina de consagrar y de construir el tabernáculo, el templo que hicieron en el desierto, Dios le dio 2 ordenanzas, entre otras. La primera la vemos en el versículo 12, Éxodo 40, 12, donde dice: y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con aguas. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mis sacerdotes. Y lo mismo con los hijos en el versículo 14. Esa es la primera vez que Aarón tuvo que ser lavado para consagrarse como sumo sacerdote y los hijos de Aarón como sacerdotes. Pero luego, si leemos en el mismo capítulo los versículos 30 y 31, dice: y puso la fuente sobre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Ahí ya no nos habla del lavado completo que tuvo que hacer Moisés con Aarón y sus hijos la primera vez, sino de ese lavado continuo que tenían que hacer ya tanto Aarón como sus hijos, como todos los sacerdotes que tuvieron que oficiar y atender las cosas del Señor en el tabernáculo, en el templo. En el libro de Levíticos, después si quieren leer, en el capítulo 19, del 7 al 10, también se menciona todas las veces que los sacerdotes tenían que lavarse con agua. Sabemos que el pueblo de Israel tomó todas estas ordenanzas de Dios y las transformaron en costumbres, las transformaron en tradiciones, que cada día que pasaba estaban más lejos de la voluntad del Señor, que era atender los pecados y atender esa verdadera limpieza del corazón a la cual el Señor apuntaba, al punto tal que el Señor Jesús tuvo que recriminarle esto a los religiosos de su tiempo en el libro de Marcos, el capítulo 7. Dice el versículo 1: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de las manos, de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas o como enseñanzas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, eso que hacían los judíos y los fariseos en particular
Es una advertencia, como dice Pablo, una amonestación para nosotros que somos cristianos, evangélicos, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y que tenemos que tener mucho cuidado con las prácticas, las cuales son bíblicas, por ejemplo, la lavadura de los pies a los hermanos, por las cuales el pastor el domingo en la cena mencionaba, que son bíblicas, que son actos y costumbres hermosas, que las cuales nosotros no practicamos, pero no significa que están desaprobadas por la palabra de Dios. Lo hemos leído en San Juan 13, que es un mandamiento del Señor. Pero la misma advertencia también daba el misionero que escribió este libreto, diciendo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se termina priorizando la práctica o el acto en sí de lavar los pies y no se profundiza en el acto en sí, que tiene que ver con el amor fraternal, el amor hacia los hermanos y sobre todo la humillación personal para hacer ese acto. El domingo en la escuela dominical habíamos mencionado como ejemplo también el acto en sí de la Cena del Señor, que también son actos o rituales establecidos que tienen un tiempo, tienen una pausa, tiene un accionar, pero que todas esas cosas siempre se nos advierte desde el púlpito que tienen que ser hechos físicos que revelen o demuestren lo que hay realmente en el corazón. Una verdadera humillación que nos muestre al Señor Jesús en esos símbolos y su obra. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque si bien nosotros no acostumbramos a lavar los pies de los hermanos, teniendo ese temor quizás de caer en el pecado de la costumbre o de la hipocresía, tampoco acostumbramos quizás a hacer ofrendas exclusivas para los siervos, como en otras iglesias se acostumbra, y que si se hacen en el Espíritu no son pecados. El tema es cuando todas esas cosas se convierten en obras de la carne. Pensaba también en este mandamiento, si volvemos a San Juan 13 que dio el Señor, que es tan explícito en el versículo 14: vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Y el Señor me puso en el corazón este texto que está en Proverbios 30, el versículo 5, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Y enseguida vino a mi corazón este mandamiento del Señor y cómo nosotros también tenemos el privilegio, pero también el mandamiento del Señor de lavar el camino o los pies de nuestros hermanos. No solo de las almas perdidas, a las cuales también tenemos el mandamiento de llevarles la palabra de Dios, sino entre nosotros mismos. La importancia que tiene para un hijo de Dios llevarle la palabra de Dios al hermano. Muchas veces lo hacemos desde el púlpito, muchas veces lo hacemos desde abajo del púlpito, muchas veces no queremos hacerlo, pensamos que somos indignos, pensamos que molestamos, pero acá el Señor nos da mandamiento también de llevar la palabra porque la palabra limpia. En Tito también nos dice que nos salvó por el lavacro de la regeneración. Y luego en Efesios 5:26 dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. El domingo también mencionamos que la palabra limpia, el pastor lo menciona siempre, aún en aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo en su corazón, pero que leen la Biblia o la pronuncian, o tienen un cuadro en la casa o un texto, la palabra limpia, siempre lo dice el pastor Daniel, ¿no? Porque es la obra que el Señor envió a través de su palabra. Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, usarla con ese propósito, no solo de limpiarnos a nosotros, que es fundamental, sino también de emplearla con este propósito de servir, de amar al hermano y llevarle esta palabra que tanto bien puede hacerle. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón del otro, no sabemos lo que hay en la vida
de ese hermano que quizás está pasando por pruebas, está pasando por momentos de tristeza o está en pecado. A veces son pecados que tienen que ver con la fe, a veces son pecados groseros, pero nuestra misión o nuestra obligación, podemos decir, de parte del Señor, es lavar los pies de los hermanos, lavar los pies los unos a los otros. Y por eso termina también ahí en San Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una bendición preciosa para el que da la palabra, una bendición preciosa para el que la recibe, y es así como juntos, entre todos, nos vamos edificando, nos vamos construyendo y vamos también obedeciendo los mandamientos de Cristo. Así que, hermanos, cerrando de alguna manera este tema, aunque son inagotables, podamos también tener en cuenta esta parte del mandamiento del Señor, sabiendo que la palabra de Dios limpia y sabiendo que podemos limpiarnos los unos a los otros. Busquemos de obedecer al Señor y seguir el ejemplo que Él nos ha dado.